Bien, vamos con nuestro primer tema, señoras y señores, y tiene que ver con lo que ha pasado en Venezuela. Chávez, 13 años, casi 14 años en el poder, gana una elección ayer, tiene 6 años más por delante, lo que significa que estaría llegando con facilidad hasta el 2019, un periodo muy largo de gobierno en ese país. Hay muchos elementos, hay que analizar el tema político, el tema mediático que se ha visto, no solamente dentro de Venezuela, sino el manejo de las informaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se anunciaba en este estilo de boca de urna que ganaba Capriles con 7 puntos de diferencia sobre Chávez, y por supuesto era toda una manipulación la que existía. Pero un medio tan importante como Telesur es el que se enfrentó a todo un poder mediático de esta llamada legión extranjera que maneja los medios, que se conoce también como parte, un brazo importante del club de la derecha en el continente, y sencillamente ha sido una cadena de televisión, Telesur, la que ha marcado la diferencia en cuanto a las informaciones. Mientras otros especulaban un montón de cosas, con bastante precisión ha ido informando lo que pasaba en Venezuela y prácticamente ha derrotado a todo un poder mediático como el que está agrupado en la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa. Vamos a ver el siguiente informe para entrar con la pregunta a nuestro panel y ustedes, amigos televidentes. Chávez ha felicitado a la oposición en este estilo nuevo de Capriles, que de todas maneras casi lo saca de foco a Hugo Chávez y peor, del sillón presidencial. Adelante. Tras haber ganado una vez más las elecciones, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, felicitó la participación de los sectores de oposición por su talante democrático. Vaya mi palabra de reconocimiento a todos quienes votaron en contra de nosotros. Un reconocimiento especial por su talante democrático, por su participación, por la demostración cívica que hoy han dado, a pesar de que no están de acuerdo con la propuesta bolivariana, pero estoy seguro que cada día estarán más de acuerdo con la Constitución bolivariana, con la Carta Magna. Esta es la noticia más reciente que se comenta en América Latina y en distintas partes del globo. Vamos con la pregunta y la dejamos en pantalla. Vamos a recibir las impresiones de nuestro panel y de usted, amigo televidente, así que esté listo con su teléfono. ¿Qué opina del triunfo de Hugo Chávez? Primera ronda de panel, José Rocha. Gracias, Rafael. Bueno, es difícil opinar sobre el tema de Hugo Chávez porque, como de costumbre, hay sentimientos encontrados. Yo, por ejemplo, no comparto el tema de la, entre comillas, libertad de expresión o de prensa que se tiene en Venezuela. Yo he tenido la oportunidad de ir en más de una oportunidad a Caracas y desde mi punto de vista lo que hay ahí no es libertad de expresión ni de prensa. Medios de comunicación que no pueden opinar en contra del presidente no es libertad de expresión ni libertad de prensa. Yo creo que debería ser mucho más abierto. Los medios de comunicación deberían tener la oportunidad de decir lo que piensan, sienten y quieren y permitir que el público lo diga también, y eso, hasta donde yo personalmente, las veces que he podido ir, conozco, no es tan real en Venezuela. Pero ha sido la decisión del pueblo venezolano, que es lo que interesa de manera democrática. Más de 10% de diferencia de su rival Capriles, aunque esto es más corto de lo que ocurrió en las elecciones anteriores. Recordemos que es la tercera vez que Hugo Chávez gana elecciones en Venezuela. La anterior fue la diferencia de más de 20%, si mi memoria no me falla, pero fue muchísimo más de lo que ha ocurrido en esta oportunidad. Lo que ha dicho Hugo Chávez me parece interesante porque parece que se ha dado cuenta que va a tener un país algo dividido. Entonces lo que tiene que haber, esperemos, es una transformación de Hugo Chávez, un Hugo Chávez más democrático, no el Hugo Chávez que dice a todo el mundo no negocien con los yanquis, no negocien con los yanquis, es el primero que le vende petróleo a Estados Unidos, sino un Hugo Chávez más sincero, un Hugo Chávez que se preocupe más. Venezuela tiene un problema ahorita, que el único recurso económico, o el más grande en más de un 90%, es el petróleo, que le abunda a Venezuela, dicho sea de paso. Pero tampoco es un país industrializado, aparte del turismo, que tiene muy buenos lugares turísticos Venezuela, y de esto también lo aprovecha bien, pero creo que Venezuela podría ser una mayor potencia. Por el petróleo es una de las 5 economías más importantes del continente, pero yo creo que Venezuela tiene potencial para ser mucho más. Ojalá que en esta ruta nueva de Hugo Chávez eso camine de esa manera. Ojalá para los venezolanos que han tomado su decisión democrática. Correcto, José. Por aquí un televidente me hacía anotar muy temprano lo siguiente, ¿no? Piense usted, me decía en el rating, ha habido muchas cadenas informativas dentro de Venezuela que son privadas frente a Telesur, y se dice que Telesur no tenía rating. Y esto nos
hace acordar lo que pasó en el 2011 con las elecciones, cuando, por ejemplo, desde RBC Televisión se advirtió que se pretendía un robo en las elecciones contra el presidente Ollantumala, y de hecho un canal que también se le acusa, así como a Telesur, que no tiene rating, pudo marcar una diferencia muy grande en la situación mediática en torno a las elecciones. Damos la bienvenida al ciudadano. Buenas noches. Muy buenas noches, señor. ¿Cómo está, señor? Adelante. Me saluda Pedro Flores. ¿Cómo está, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Definitivamente estoy de acuerdo con el triunfo del candidato Hugo Chávez. Su elección ha sido ganada en forma democrática. Felicitaciones al candidato Hugo Chávez de Venezuela. Gracias por llamar. Capriles también así se expresó con bastante madurez y altura. Vamos con esta llamada, Alfredo, y luego con la opinión de nuestro panelista. Buenas noches. Buenas noches. Habla Jorge Jauregui. ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal? Para opinar, pues que bueno, con un poquito de pesar que para los venezolanos que haya ganado Hugo Chávez, pues ya que el otro candidato era el cambio, ¿no? Ya. Pero esperemos que haga una buena campaña y sea más consciente ahora, pues. Gracias. Correcto. Saludos. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Alfredo y inmediato también con más llamadas que están ingresando de manera veloz. Bueno, yo personalmente sí me voy a declarar escéptico de este resultado. Yo francamente, como dice, hay un dicho que dice, la ingenuidad es peor error que el desconocimiento. Yo francamente, y diría que en lo que ha pasado en Venezuela, es lo que ha ocurrido al contrario en el Perú. Digamos, en el Perú cuando venían, ¿se acuerdan con las elecciones? Obviamente nadie creía en las encuestas estaban pues manipuladas, etcétera, etcétera, y más bien creímos en los resultados finales que dio pues la señora Chu, recuerdan, ¿no? Perfecto. En Venezuela yo pienso que es al revés. Qué curioso que las encuestas le dan el primer lugar a Capriles, por no mucho, pero le dan el primer lugar, incluso hasta la encuesta fuera de boca de urna, le dieron el primer lugar a Capriles, y de repente, juácate, ¿no? Gana por una diferencia de más o menos 1 millón y pico de votos, Chávez, ¿no? No se permitió veedores internacionales. Claro, no se permitió veedores internacionales, etcétera, etcétera. Pues yo soy muy escéptico, o sea, yo quiero citar brevemente, hay una entrevista muy buena en El Comercio de ayer, el diario El Comercio de ayer, a Juan Claudio Lechín, analista boliviano, muy conocido, un politólogo, que era del modelo cubano. Y fíjense que esta entrevista fue hecha él antes de las elecciones de Venezuela, unos 2 o 3 días antes, ¿no? Y él dice una cosa muy cierta. En Venezuela el fraude es una institución, obviamente hay que demostrarlo, ¿no? Pero él dice que el fraude es una institución en la cual Chávez siempre ha trabajado con el sistema del Carnet Express. Acuérdense que en Venezuela se votó por el sistema digitalizado, no es como acá. Entonces es un sistema muy manipulado en el cual cuando uno se inscribe, digamos, en el sistema, muchos chavistas, digamos, del partido, lograban tener no solamente su propio carnet, sino tres más. Entonces, y fíjese, lo dice en su entrevista, ¿no? Muy curioso porque es 3 días, 4 días antes de las elecciones, ¿eh? Y dice, curiosamente bajo este sistema, a Chávez le da un margen de más o menos 1,5 millones de votos, así de ventaja, digamos, ¿no? Es lo que él dice, ¿no? Y bueno, muy interesante, ¿no? Y luego ya le hablo del modelo cubano, que sí me quiero referir después para no quitarle tiempo, ¿no? Ajá. Pero ojo, Chávez ha ganado por una diferencia entre 1.200.000 y 1,5 millones de votos. Correcto. Vamos con más ciudadanos en la línea. Más de 80% de personas fue a votar en una elección que es voluntaria ahí en Venezuela. Buenas noches. Aló, muy buenas noches. Caballero, bienvenido. Muy buenas noches, los saluda Antero Pisconte Salazar. Bueno, yo, para mi parecer, el triunfo de Hugo Chávez no va, porque el señor Hugo Chávez debió darle oportunidad, y el pueblo venezolano debió darle, un poquito más de pase a otro candidato. Bueno, si hubiera estado nuevamente en Venezuela, yo hubiera dado mi voto a otro candidato que pueda hacer algo por Venezuela. Quien le habla, yo tengo la nacionalidad venezolana. Y para mí, Hugo Chávez ya tuvo su periodo, ya tuvo el tiempo para que él pueda gobernar, ¿entiende? Yo por eso estoy en contra de que, y no tengo ni una opinión favorable de la gestión que ha hecho Hugo Chávez, porque el reclutar a los niños desde muy temprana edad en las mismas escuelas, ponerlo ahí a que ahí aprenden a manipular almas y todas esas cosas. Gracias al amigo que está en Perú, que es ciudadano venezolano y ha podido expresarse a través de Habla el Pueblo. Siguiente participante, buenas noches. Buenas noches, amigos. Le habla el periodista Eric Alfaro, soy periodista de la Célula del Perú. ¿Cómo está, señor? El triunfo de Hugo Chávez es el triunfo del pueblo sudamericano y de Latinoamérica.
los hispanos hablantes estamos ya un poco cansados de la dictadura, de los grandes medios de comunicación y los poderes económicos. Lo único que quieren del pueblo sudamericano es extraer el petróleo, llevarse el gas a precio huevo, regalado. Eso es lo único que buscan. Aquí no hay que el candidato Capriles, que es el mejor, que es más jovencito, que por aquí, por allá. Eso es puro cuento. El pueblo de Lima y el Perú debe saber, y todo el pueblo sudamericano, lo único que quieren los extranjeros es nuestros recursos naturales. Y ahora hay que saber negociar. Porque una vez que se acaban los recursos naturales, ¿de qué vamos a vivir? Yo pregunto al pueblo de Lima. Así que hay ciudadanos compatriotas nuestros que a veces opinan en su programa y en otros programas periodísticos de forma indiferente, ¿no? Como si fueran extranjeros, como si fueran gringos. No aman a su Perú. Aquí debe lo que hace RBC, ¿no? Voz y alma del Perú, y eso es bueno. Eso es bueno, ahí lo apoyamos. Gracias al colega periodista de la Selva. Vamos con el doctor Vargas Aya. Hay más llamadas telefónicas y las atenderemos de inmediato. Doctor Vargas Aya. Bueno, la prensa regimentada y comprada por los grupos de poder liberal son duchos en crear ogros y fantasmas. Y antes de las elecciones que se ha producido en Venezuela, el mayor ogro y el mayor fantasma que creó la prensa parlamentaria fue el señor Hugo Chávez. Pues ese fantasma ganó la elecciones. Aquí entre nosotros siempre hemos repetido aquella expresión que el pueblo le gusta repetirla también, cuando se dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Bueno, pues, nos guste o no nos guste, la voz del pueblo es la voz de Dios también en Venezuela, salvo que en Venezuela no haya Dios, ¿no? Qué cosa muy diferente. Ahora, hablamos de las encuestas, pero yo quisiera ser un poco consecuente con nuestro punto de vista. En este mismo recinto, durante el proceso electoral pasado, nosotros hemos demostrado que no creemos absolutamente en las encuestas. Hemos dicho que las encuestas son un negocio, lo es un negocio, las encuestas es un negocio. Y hemos demostrado además con la misma participación del pueblo aquí en este cassette, cómo al señor Ollanta lo ponían en el último lugar y al señor PPK, es decir, jugaban los encuestadores de acuerdo con los intereses y con la paga que recibían. Entonces, si nosotros no creemos en las encuestas, no debemos creer ni aquí, ni en Argentina, ni en Chile, ni en Venezuela, ni en el Congo belga. Yo personalmente no creo en las encuestas porque es un negocio que se presta de acuerdo con los intereses de los postulantes. Y el otro aspecto importante que no debemos olvidar en las elecciones de Venezuela es que ahí las elecciones no son obligatorias. El voto no es obligatorio, sino voluntario, si no me equivoco. Sí, es voluntario. Así es. Sí, en un país con voto opcional, naturalmente lo lógico era que si el pueblo de Venezuela no estaba de acuerdo con el señor Chávez, no iba a votar, pues. No iba, no asistía y dejaba que votara la oposición. Pues mis queridos amigos, eso no ha ocurrido. Nos guste o no nos guste, los venezolanos, a fin de defender a su gobierno, han asistido en más del 80% voluntariamente. Si ese 80% no asistía, ganaba Capriles. Quiere decir que hay un pueblo pues, que por algo está votando a favor de este señor, de este fantasma. Y esta es la primera expresión que yo celebro en torno a este comentario, dejando para la segunda etapa algunos otros aspectos que me gustaría transmitir a nuestros distinguidos televidentes. Así es, recién comienza este debate en torno a este primer tema sobre las elecciones en Venezuela. Nosotros vamos a ir a nuestros titulares, vamos a regresar con José Rocha, Alfredo Gildemeister, el doctor Héctor Vargas Aya y usted que es el protagonista, amigo. No se mueva.